Si la mente es la puerta al corazón, entonces el ojo es el portón. En otras palabras, todo lo que pensamos tiene los sentidos como su fundación. La mente siempre procesa todo lo que ve, huele, escucha, toca y prueba con su lengua. Por ejemplo, la fragancia de un perfume puede traerle a usted memorias de una persona en particular. Ahora, claro está, la fragancia ha tocado la puerta de su mente. Entonces, para proteger nuestras mentes, debemos poner una cerca alrededor de todos los sentidos. Vamos a hablar de un sentido que hace a muchos creyentes tropezar, y es la vista. Mateo capítulo 5, versículo 29, Jesús dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. La naturaleza corrupta del ser humano siempre busca ir en dirección de lo que está prohibido, como la codicia y el adulterio de corazón. En otras palabras, usted debe gobernar su ojo y no su ojo gobernarlo usted. El ojo ve a una doncella pasar por su lado y la codicia. Del ojo a la mente, ahora la mente lo procesa. La mente pone a su esposa en comparación, en competencia con esta dama. De la mente al corazón, ahora ha cometido adulterio con ella. ¿Por qué? Porque sus sentimientos están con esta persona. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y claro está, del corazón a las acciones. No necesariamente tienes que ir detrás de ella para ser encontrado culpable de la acción de adulterio en los ojos de Dios. Pero si mi corazón se endurece hacia mi esposa y la maltrato en favor a estos sentimientos por otra mujer, ya he pecado. No únicamente con el corazón, pero con las acciones. Pero más y más vemos a creyentes que no se guardan de lo que ven. Van al cine, por ejemplo, a ver una película sin ningún problema, sabiendo que es de terror o que tiene escenas explícitas, donde sangre es derramada, llenas de violencia y malas palabras, donde el nombre del Señor Jesucristo es maldecido y pisoteado. El nombre que está por encima de todo nombre es usado en sustitución a una mala palabra o simplemente usado en vano. El creyente está sentado con su bolsa de popcorn y su refresco, disfrutando de esta horrorosa película, sentado en una congregación de blasfemos, bebiendo de la copa de Satanás, teniendo compañerismo con demonios y provocando al Señor a celos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. La palabra nos dice por instrucción no hacer imagen ni ninguna semejanza. Pero cuando estoy en el cine viendo con mis ojos sangre derramada, muerte, imágenes explícitas, mi mente ha procesado estas imágenes. Y cuando yo estoy disfrutando de estas imágenes, las estoy honrando en mi corazón, el templo del Espíritu Santo. Si no me creen, pregúntese usted por qué yo no me indigno y me voy de una película cuando veo que tiene escenas explícitas, cuando veo que tiene violencia, malas palabras, cuando estoy escuchando que el nombre de mi Dios es blasfemiado, usado en sustitución a una mala palabra. Miren la definición de honrar: realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Esta clase de honra solo le pertenece a Dios y a nadie más. Pero cuando nos quedamos sentados mientras nuestro Dios es blasfemiado, estamos honrando al diablo. Lucas 11:23, Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O en otras palabras, el que está a favor de las cosas del diablo está en contra de Jesús.
El que está al lado de la mentira no puede estar al lado de la verdad. O estás a un lado o estás en el otro, pero no puedes estar en ambos bandos. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo quiero quebrantar este versículo para ver lo que el Señor nos está diciendo aquí. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién es Él? Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Jesús y andamos en tinieblas, la palabra tinieblas, por su propia definición, es ausencia de luz, pero también tiene una segunda definición y es ignorancia y confusión. Con este entendimiento, miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Jesús y andamos en ausencia de luz, en ignorancia y confusión, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que estamos caminando en la luz, pero estamos caminando en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que somos creyentes, pero caminamos en ignorancia y en confusión, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos, no a algunos, pero a todos, en abundancia y sin reproche. La palabra de Dios dice que Él nos llena de sabiduría, de entendimiento de su palabra. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Entonces, mis amados, ¿cómo un verdadero creyente puede andar en ignorancia, en confusión? ¿Cómo un verdadero creyente puede andar en la oscuridad cuando la palabra de Dios dice que Jesús es la luz? Esto no tiene ningún sentido. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Permitiría usted que su esposa, esposo, hijos fueran maldecidos, pisoteados, insultados y ridiculizados en una película? De ninguna manera. Pero hasta el peor padre y el peor esposo se indignaría y se marcharía de esa película. Enséñame un creyente que no camina con rectitud y yo te enseño un cristiano que no tiene integridad. Salmos capítulo 101, versículo del 2 al 3 dice: En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. O en otras palabras, yo voy a comportarme en mi casa, en mi trabajo y en mi comunidad de la misma manera que yo me comporto en la iglesia. Eso es integridad. ¿Se sentaría usted en su iglesia a ver películas de terror o de violencia o con contenido explícito? ¿Películas en donde su Señor es maldecido y blasfemiado? De ninguna manera. Pero Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 12, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El ser humano habla lo que siente, siente lo que piensa, piensa lo que ve con sus propios ojos. Pero ¿por qué no orar como David? Salmos capítulo 25, versículo 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Nuestra oración diaria debería ser esta: que Dios nos guarde y que siempre caminemos en integridad y rectitud. Vivir diariamente lo que proclamamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Si usted declara en su iglesia que Dios es santo, usted ha sido llamado a la santidad fuera de ella. Definición de santo: que está dedicado o consagrado a Dios. Pero ¿cómo podemos estar consagrados a Dios cuando estamos viviendo en libertinaje? Esto es vivir una doble vida, pero la palabra condena este mismo acto. Oseas capítulo 10, versículo 2. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. No inocentes, pero culpables. ¿Culpables de qué? De vivir una doble vida.
de ser como las aguas del mar, que suben y bajan, van de izquierda a derecha, sin ningún rumbo fijo, excepto en donde sea que el viento las sople. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice: hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, Jesús dijo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque no eres ni frío ni caliente, porque ni eres cristiano ni un ateo, pero un corrupto en los ojos de Dios. La definición de corrupto: que se deja o se ha dejado sobornar o pervertir. Este es el espíritu del anticristo que divide el corazón. El espíritu del anticristo ha cogido posesión de la política, ha cogido posesión de muchas iglesias y ha cogido posesión de muchos hogares. Mas en Salmos capítulo 73, versículo 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este es el espíritu de Dios en la vida de un verdadero creyente. O en otras palabras, el espíritu del anticristo divide el corazón, mas el espíritu de Dios lo repara. Escuchen bien lo que yo les digo: no es aquel que confiesa a Jesús como el Señor el que será salvo, pues yo puedo sentar a un Dios falso en el trono de mi corazón y llamar a ese falso Dios Jesús. Pero es aquel que confiesa al Verbo encarnado, que es Cristo Jesús, como Señor en su vida. Él o ella serán salvos. Solo aquellos que se rinden al señorío del Señor Jesucristo, aquellos que no solo lo confiesan a Él por boca, pero con sus propias vidas. No se dejen engañar. Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad del Padre? El que lo ama. ¿Quién es el que lo ama? El que lo conoce. ¿Quién es el que lo conoce? El que lee la palabra de Dios. No, erróneo. El que escudriña la palabra de Dios. Aquel que estudia la palabra, que entra a las profundidades de ella. Aquella que entrena a sus hijos, a sus nietos a hacer lo mismo. Aquellos que no únicamente escuchan la palabra de Dios, pero la ponen por obra. Miren lo que dice en Juan 14:15. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, me vas a obedecer a mí. Miren lo que dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué decís Jesús, Jesús? ¿Por qué dices que eres cristiano y no obedeces la palabra de Dios? Miren lo que dice en Lucas 11:28. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados no son los que se congregan y están ahí 1 hora y media. No son aquellos que son pastores o evangelistas o diáconos o ancianos. La palabra no dice bienaventurados aquellos que hacen una buena obra o aquellos que le dan dinero, aquellos que son necesitados. La palabra no dice bienaventurado el que tiene una posición con la iglesia. No, la palabra dice bienaventurados los que escuchan o leen la palabra de Dios y la ponen por obra. Poner el consejo completo de Dios por obra. Quiere decir que obedecen no una cosa o la otra, pero el consejo completo de Dios. Miren lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 13. Pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ellos serán justificados. No solo aquellos que leen sus Biblias y la pintan, pero son aquellos que entran a las profundidades de ella, que entienden porque están en la palabra y en la oración, pidiéndole a Dios una y otra vez que les dé sabiduría de corazón. Miren lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. La misma palabra de Dios nos dice que cuando creemos que congregarnos es suficiente, o si hago una obra aquí, o si tengo un título allá, que eso es suficiente, la palabra de Dios dice que nos engañamos a nosotros mismos, pero que nosotros tenemos que poner por obra el consejo completo de Dios. Una vez yo estuve en una iglesia y estaba predicando la palabra de Dios y estaba
hablando sobre la cultura de hoy en día y estaba hablando sobre distintos programas de televisión, distintas músicas que tenemos hoy en día, llenas de bochinches, discordias, peleas, malas palabras. Y estaba hablando de estos programas, de esta música, cuando de repente una joven que estaba sentada al frente alza sus brazos, mira a su esposo y le dice: uno no puede hacer nada. Pero mis amados, eso no fue lo que yo dije. Yo no le dije a ella que no podía ver televisión, ni tampoco le dije que no puede escuchar música. Lo que yo dije es que hay cierta programación y hay cierta clase de música que nos hacen daño a la mente y al corazón. Pero la joven se molestó mucho, tanto que tuvo que subir sus brazos, mirar a su esposo y decirle a él: uno no puede hacer nada. Mis amados, este es el espíritu del anticristo morando en la vida de una persona. Porque si el Espíritu Santo estuviera morando en la vida de esta persona hubiera dicho amén. ¿Cómo Dios puede glorificarse cuando ustedes y yo estamos disfrutando de los mismos pecados que le costó a Jesús su propia vida? Entonces, el que ella haya alzado sus brazos te enseña que, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que el espíritu del anticristo está en ella. Sin embargo, mis amados, si ella hubiera alzado sus brazos y hubiera hecho como los discípulos de Jesús cuando escucharon todas estas grandes cosas y dijeron en Mateo 19:25, ¿quién pues podrá ser salvo? Esta es la pregunta que ella debió haber hecho. Esta es la pregunta que ustedes y yo no deberíamos hacer. Cuando estamos hablando de la música de hoy en día, cuando estamos hablando de los programas de televisión de hoy en día, lo que está en nuestros teléfonos, cuando guiamos todo lo que estamos viendo por todos lados, ¿quién puede ser salvo en este día, en estos días de tecnología, en donde todo lo que es malo está al alcance de mi mano? ¿Quién pues podrá ser salvo? Esta es la pregunta que ella debió hacer. Esta es la pregunta que usted y yo debemos hacernos. Pero mis amados, gracias al Señor que tenemos la contestación a esta pregunta en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser salvos? Solo aquellos que cargan su cruz y van en pos de Él, ellos serán salvos. Mateo capítulo 10, versículo 38. El que toma el camino angosto que lleva a la vida eterna, él o ella serán salvos. Mateo 7:14. Los que se refrenan del pecado y viven vidas de integridad, ellos serán salvos. Romanos capítulo 6, versículo 2 dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis amados, usted y yo nos estábamos ahogando en el fango de nuestros pecados. Dios, por su gracia, va y nos saca de ese fango, nos lava con la sangre del Cordero, únicamente para regresar de nuevo al mismo fango en donde Dios nos encontró. Solamente hay una especie en todo el mundo que haría una barbaridad como esta, y es un cerdo. Solamente el cerdo, después que tú lo sacas del fango y lo lavas, regresa al mismo fango en donde fue encontrado. Mis amados, que el Señor nuestro Dios no nos encuentre a nosotros siendo cerdos. Mateo capítulo 7, versículos del 22 al 23. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Y muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no fui yo pastor de esta iglesia? Señor, Señor, ¿no fui un anciano o un diácono en esta iglesia? Señor, Señor, ¿yo no le di dinero a misioneros? ¿No hice esta buena obra? Y el Señor dirá en aquel día: nunca te conocí. Tú no venías a mí. Tú leías la palabra como el papagayo, pero no la escudriñabas, no entrabas a las profundidades de ella, porque no te interesaba obedecerla. Enseñabas una cosa en tu iglesia, pero tú vivías una vida completamente diferente. No había integridad de corazón, no había rectitud. Hacedor de la maldad. ¿Por qué hacedor de la maldad? Porque tú hacías la obra para tu gloria y para tu honra, pero no para la gloria y la honra de Él.
pero como tristemente dice en Romanos 3:18, no hay temor de Dios en sus ojos. Tú y yo vivimos vidas de libertinaje porque no tenemos el temor de Dios en nuestros ojos. Tengamos cuidado, asegurémonos que lo que hacemos, lo hacemos de corazón, que cuando seguimos al Señor nos ponemos el cabestro y estamos mirando hacia adelante y no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Proverbios capítulo 4, versículo 25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes adelante. No permita que tus ojos, el portón de tu alma, se desvíen. No mires a la izquierda o a la derecha, no sea que te confundas y te pierdas por el camino. No mires para atrás, no sea que como la esposa de Lot, que mirando para atrás se volvió en una estatua de sal. Pero mira hacia el Señor Jesucristo, pon tu mirada en Él, lee la palabra diariamente, escudriñala como si tu vida dependiera de esto. Y depende de esto. Escudriñala todos los días, ora sin cesar, porque el tiempo es corto. Gracias por estar conmigo y que Dios me lo bendiga.